La Edad de Piedra, también denominada etapa lítica, es el período de la prehistoria que se extiende desde el momento en que los seres humanos comenzaron a fabricar herramientas de piedra hasta el descubrimiento y la utilización de los metales. Aunque también se emplearon materiales como la madera, los huesos, las cuernas, los cestos, las cuerdas o el cuero, la piedra fue el recurso principal para elaborar armas y utensilios destinados al corte y la percusión. Sin embargo, esta característica, aunque esencial, no es suficiente por sí sola para definir esta etapa, ya que durante ella ocurrieron procesos fundamentales para el futuro de la humanidad, como la evolución humana, importantes avances tecnológicos, entre ellos el dominio del fuego, la fabricación de herramientas y el desarrollo de la vestimenta, la evolución social, los cambios climáticos, la expansión del ser humano por todas las regiones habitables del planeta, desde su origen africano, y la transformación económica, desde un sistema basado en la caza y la recolección hacia otro parcialmente productor, entre otros acontecimientos. La duración de este período es imprecisa, objeto de debate y variable según la región considerada. Aunque puede estudiarse como una etapa común para toda la humanidad, es importante señalar que algunos grupos humanos nunca llegaron a desarrollar la tecnología de fundición de metales, por lo que permanecieron en una edad de piedra hasta establecer contacto con culturas tecnológicamente más avanzadas. De forma general, se considera que este período comenzó en África hace aproximadamente 2,8 millones de años, con la aparición de las primeras herramientas humanas o prehumanas. Más adelante fue reemplazado por el Calcolítico o Edad del Cobre, y especialmente por la Edad de Bronce, etapa en la que las herramientas fabricadas con esta aleación se volvieron de uso común. Esta transición tuvo lugar entre el 6000 a.C. y el 2500 a.C. Tradicionalmente, la Edad de Piedra se divide en dos grandes etapas: el Paleolítico, caracterizado por una economía basada en la caza y la recolección, y el Neolítico, período en el que se produjo la transformación hacia un sistema económico productor sustentado en la agricultura y la ganadería. A diferencia de lo ocurrido en Eurasia e incluso en América, los cambios climáticos registrados durante la prehistoria en África no estuvieron marcados por glaciaciones, sino por periodos de mayor humedad, conocidos como pluviales, alternados con fases más secas, denominadas interpluviales. Sin embargo, establecer con precisión su cronología y delimitación resulta bastante complejo, ya que algunos investigadores consideran que estos episodios húmedos coincidieron con las glaciaciones, mientras que otros lo relacionan con los periodos interglaciares. Cagueriense. Se considera el pluvial más antiguo identificado hasta el momento. Fue reconocido en el valle del río Kagera, en Uganda, y habría sido contemporáneo de la glaciación Gunz en Europa Central. Camasiense corresponde al segundo episodio pluvial y coincide cronológicamente con la glaciación Mindel europea. Tanto su duración como la división de sus diferentes fases continúan siendo objeto de intenso debate. Cangeriense. El tercer período pluvial toma su nombre de la localidad keniana de Kangera, situada junto al lago Victoria, donde además se han hallado diversos asentamientos pertenecientes a la cultura olduvaiense. Aunque generalmente se considera contemporáneo de la glaciación Ris centroeuropea, algunos especialistas lo interpretan como una fase secundaria del Camasiense. Gambliense. Existen dudas acerca de si debe clasificarse como el tercer o el cuarto pluvial africano, dependiendo de la importancia que se otorgue al Cangeriense.
En cualquier caso, suele vincularse con la última glaciación europea, el Würm. Fue identificado por primera vez en los sedimentos de la cueva de Gamble, situada en el Menteita, Kenia, donde Louis Leakey lo relacionó con el Stilbayense, macaliense. Este episodio no constituye un pluvial propiamente dicho, sino una fase húmeda documentada en los sedimentos del río Makalia, en Kenia. Se desarrolla después de un período árido denominado postgambliense, y ambos parecen corresponder al período postglacial europeo. Además, el macaliense parece estar estrechamente vinculado con el desarrollo de la cultura Wilton en el sur del continente. Norte de África. Durante la Edad de Piedra, el África mediterránea presenta una secuencia cronológica esencialmente paralela a la europea, al menos hasta el Neolítico. Sin embargo, posteriormente, la influencia ejercida por la civilización egipcia y la llegada de colonizadores fenicios impulsaron una evolución más rápida en comparación con Europa. El Paleolítico. Las manifestaciones culturales más antiguas de esta etapa se incluyen dentro del Oldubayense, identificado en yacimientos como Sidi Abderramán, situado en Casablanca, Marruecos. Este enclave fue estudiado por el profesor Pierre Viverson y se ha fechado en torno a 1.000.000 de años de antigüedad. Sus investigaciones permitieron establecer una transición progresiva entre una cultura dominada por los cantos tallados y otra en la que el bifaz se convirtió en el fósil guía o herramienta característica. Las industrias descubiertas en Sidi Abderramán podrían estar relacionadas con el tipo humano encontrado por Camille Arambourg en Ternifiné, Argelia, conocido como Atlanthropus mauritanicus, considerado actualmente una variedad de Homo heidelbergensis. El achelense tuvo una presencia muy temprana y alcanzó una enorme difusión en el norte de África. Entre los yacimientos más destacados se encuentran Sidi Zin, en Túnez, Ain Fritisa, en Marruecos, así como Arca, Erg Tiodain, Tachenguit y Tabelbalá, todos ellos en Argelia. También sobresalen Abasie, Karga y Gurna, en Egipto. Es precisamente en Argelia donde se ha podido reconstruir una secuencia completa del achelense norteafricano, con una antigüedad comprendida entre los 800.000 y los 100.000 años. Esta industria destaca especialmente por la abundancia de hendidores y bifaces. El Paleolítico medio del norte de África comenzó con la llegada de los neandertales, que probablemente procedían de Europa, portando la cultura musteriense. En la actualidad, ha resurgido el debate sobre la ruta seguida por estos grupos entre África y Europa. Aunque durante mucho tiempo se aceptó que el paso se realizó a través del Próximo Oriente, descubrimientos recientes indican que también existió comunicación a través del Estrecho de Gibraltar, posiblemente en ambos sentidos. A pesar de que el Paleolítico medio norteafricano fue muy similar al europeo hasta hace poco más de 50.000 años, posteriormente apareció una industria exclusiva de esta región, conocida como cultura ateriense, denominada así por el yacimiento de Bir el Ater, en Argelia. El ateriense presenta numerosas semejanzas con el musteriense, hasta el punto de que algunos investigadores consideran que deriva directamente de él. Sin embargo, se diferencia por el predominio de herramientas pedunculadas, como raspadores, puntas y raederas, además de piezas foliáceas trabajadas mediante retoque cubriente. Esta cultura suele asociarse a los restos humanos hallados en Jebel Irhoud, Marruecos. El ateriense mantuvo una gran presencia durante aproximadamente 20.000 años en lugares como Bir el Ater, Taforalt, Temara y Dar es Sultan. Sin embargo, comenzó a perder importancia hace unos 30.000 años,
aunque logró sobrevivir de forma residual hasta el Holoceno, hace aproximadamente 12.000 años. Su desarrollo estuvo estrechamente relacionado con periodos de clima seco, por lo que alcanzó su máxima expansión durante las fases de mayor aridez. De hecho, algunos investigadores consideran que sus orígenes podrían remontarse hasta el 70.000 a.C. Su desaparición se atribuye a la mejora de las condiciones climáticas en el Sáhara, lo que favoreció la llegada de poblaciones de humanos modernos, portadoras de culturas laminares más avanzadas, especialmente el ibero-mauriciense y otras tradiciones culturales posteriores. Aún así, durante varias decenas de miles de años, las industrias atenienses coexistieron con estas industrias laminares, ocupando distintos nichos ecológicos. El Paleolítico Superior del norte de África también presenta diferencias importantes respecto al europeo, ya que las culturas desarrolladas en esta región fueron propias y distintas. La más representativa es el ibero-mauriciense, también conocido como oraniense, una tradición cultural característica del Magreb, que apareció poco antes del año 30.000 a.C. y tuvo una extraordinaria duración, ya que continuó existiendo al inicio del Mesolítico y desapareció hace aproximadamente 8.000 años. El origen y las características del ibero-mauriciense siguen siendo objeto de debate. Se han propuesto diversas teorías acerca de su procedencia. Algunos investigadores lo consideran una evolución del ateniense. Otros sostienen que fue introducido por inmigrantes procedentes de la península ibérica, hipótesis que dio origen a su nombre, mientras que la teoría más aceptada defiende un origen oriental vinculado a la llegada de los primeros humanos modernos. Se trata de una cultura leptolítica, es decir, basada en la producción de hojas de piedra que servían como soporte para fabricar una gran variedad de herramientas mediante retoque abrupto. Con el paso del tiempo, evolucionó hacia una creciente microlitización, llegando incluso a emplear la técnica del microburil. Esta cultura se asocia con restos humanos de aspecto cromañón europeo, como los encontrados en Mecha el Arbi y Afalú Bourrumel. Al mismo tiempo, el ibero-mauriciense comparte numerosas características con otras industrias desarrolladas en regiones situadas más al este, aunque todavía no ha podido determinarse cuál de ellas apareció primero. Entre estas culturas destacan el davaniense, en Libia, así como el mochambiense, el cadense y otras tradiciones del Valle del Nilo. Todas ellas poseen una antigüedad mínima de 40.000 años y se caracterizan por la abundancia de raspadores, raederas, buriles y hojas de borde abatido. El microlitismo apareció muy pronto, hace alrededor de 14.000 años, y el conjunto de estas culturas, diversas pero estrechamente relacionadas entre sí, dio paso posteriormente al capsiense del Epipaleolítico. El Epipaleolítico. La cultura más destacada de esta etapa es, sin duda, la capsiense. Se trata de una tradición relativamente tardía, incluso dentro del Mesolítico, que llegó a perdurar durante el Neolítico, bajo la denominación de Neolítico de tradición capsiense. Esta cultura fue identificada por J. de Morgan en el yacimiento de El Mecta, situado cerca de Gafsa, en Túnez. Sin embargo, su influencia se extendió mucho más allá del Magreb, alcanzando la Cirenaica e incluso las riberas del Valle del Nilo. Los asentamientos capsienses se caracterizan por la presencia de grandes acumulaciones de conchas utilizadas como restos alimenticios, conocidas como concheros, además de una industria lítica de tipo laminar y microlítico, en la que abundan herramientas con formas de trapecios y triángulos.
También es frecuente encontrar huevos de avestruz empleados como recipientes, muchos de ellos decorados. Esta cultura podría estar relacionada con los restos humanos descubiertos en Ain Dakara, en Libia, así como con las impresionantes manifestaciones de arte rupestre conservadas en el Tassili y en otras zonas rocosas del desierto del Sáhara. Neolítico norteafricano. Zona occidental. Las evidencias más antiguas del Neolítico en la costa septentrional de África pertenecen al horizonte cardial, que comenzó a principios del séptimo milenio antes de Cristo. Sus principales asentamientos se localizaban en cuevas, donde, junto a restos de cerámica decorada mediante impresiones y pruebas de que la caza seguía siendo una actividad importante, también se han encontrado indicios de la práctica de la agricultura, la ganadería y el marisqueo. En la parte occidental del norte de África, las culturas locales incorporaron estas innovaciones, dando origen al llamado Neolítico, de tradición capsiense, que predominó en el Magreb desde antes del año 5000 a.C. hasta después del 2000 a.C. Esta etapa se distingue por un importante desarrollo de las técnicas de talla del sílex. En sus primeras fases predominan los microlitos geométricos, aunque posteriormente fueron sustituidos por puntas de flecha foliáceas. La economía se sustentaba principalmente en la ganadería y la caza, mientras que la agricultura desempeñaba un papel secundario. La cerámica era sencilla, de acabado tosco y sin decoración, compitiendo con recipientes fabricados a partir de huevos de avestruz, algunos de ellos ricamente ornamentados. Zona central. En esta región apareció, de forma paralela y con una cronología similar, el neolítico sáharo-sudanés. Aunque presenta numerosas semejanzas con la cultura capsiense, ya que ambos grupos estaban formados por comunidades seminómadas dedicadas al pastoreo y la caza, y probablemente mantuvieron una estrecha relación, el neolítico sáharo-sudanés alcanzó un mayor nivel de desarrollo. Su cerámica destaca por una elaboración más cuidada y por una abundante decoración realizada mediante incisiones e impresiones. Las prácticas funerarias consistían en enterramientos con el cuerpo colocado en posición contraída, acompañado de ocre y de un ajuar compuesto por adornos elaborados con cornalina, amazonita, calcedonia o marfil. Además, a esta cultura se le atribuyen numerosas manifestaciones de arte rupestre, conservadas en abrigos y pequeñas cuevas distribuidas por el desierto. Zona del Nilo. En la región del Nilo se distinguen dos focos de neolitización que parecen haberse desarrollado de manera autónoma. En el sur se encontraba el Alto Egipto, cuya cultura más representativa fue la badariense. En el norte, correspondiente al Bajo Egipto, sobresalen la cultura de Merimde, situada en las proximidades del delta, y los asentamientos del Fayum, junto al lago Moeris, cuyos niveles más antiguos pertenecen al Neolítico. En ambos territorios, el Neolítico surgió durante el quinto milenio antes de Cristo y continuó desarrollándose a lo largo del cuarto milenio antes de Cristo. La comunicación entre estas dos regiones debió de mantenerse gracias al curso del río Nilo, ya que al inicio del tercer milenio antes de Cristo compartían tantas características comunes que puede hablarse de una misma tradición cultural. No obstante, esta ya no corresponde plenamente al Neolítico, sino al Calcolítico, representado por la cultura geercense, más desarrollada en el sur, donde se conoce como Nagada II, que en el norte, representado por la cultura maadiense. El Neolítico de Merimde se conoce principalmente gracias a un gran yacimiento situado en pleno delta del Nilo, Merimde Beni Salamé, cuya conservación resulta complicada debido al terreno pantanoso que lo rodea. Los poblados excavados
muestran viviendas de planta oval, construidas con esteras de caña, equipadas con hogares y silos destinados al almacenamiento. La cerámica presenta una gran variedad de formas, aunque su fabricación era sencilla, realizada sin torno y prácticamente sin decoración, salvo en las fases finales, cuando comenzó a aplicarse un engobe de color rojo. También se elaboraron pequeñas estatuillas muy rudimentarias, entre las que destaca una tosca representación de un rostro humano. Se han encontrado además fusayolas y algún uso, lo que demuestra la existencia de telares. La industria lítica alcanzó un elevado nivel técnico, con puntas de flecha de base cóncava, piezas bifaciales y herramientas elaboradas mediante la combinación del retoque por presión y el pulimento. Entre ellas sobresalen puntas de lanza de gran calidad, además de cuchillos, dientes de hoz y otros útiles cotidianos, como hachas pulimentadas. En Merimdé también aparecieron rudimentarias paletas fabricadas con distintos materiales y de formas poco definidas, cuya posible función habría sido la mezcla de pigmentos, quizá destinados al tratamiento de tejidos. Asimismo, se han documentado cientos de enterramientos realizados en fosas de planta oval. El badariense y la transición hacia la historia. La cultura badariense también dejó abundantes evidencias de enterramientos realizados en fosas, que por lo general se situaban en la misma ribera del río. Esta ubicación favoreció que los sedimentos conservaran los restos en un excelente estado. Muchas de estas sepulturas estaban reforzadas con tablas de madera. Los esqueletos, así como las momias naturales halladas en ellas, aparecen colocados en posición fetal y acompañados de un ajuar compuesto por cinturones de fayenza, piezas de cerámica, puntas de flecha y diversos objetos ornamentales. Tras el enterramiento, el cuerpo era cubierto con una piel. La cultura material del badariense es mejor conocida que la del Bajo Egipto, ya sea porque fue realmente más rica o porque las condiciones ambientales favorecieron una mejor conservación de los restos. Entre sus hallazgos destacan magníficas piezas de sílex, como hojas, útiles bifaciales y puntas de flecha. También se elaboraban paletas de esquisto, destinadas a mezclar colorantes, sin decoración, pero con formas variadas, especialmente cuadrangulares o con silueta de pez. A ello se suman objetos fabricados en hueso y marfil, tejidos e incluso, en las fases finales, algunos utensilios de cobre. El arte mobiliario alcanzó un desarrollo considerable, con la creación de estatuillas masculinas, femeninas y representaciones de animales. La cerámica era fina, variada y de gran calidad. En sus primeras fases predominaban las superficies bruñidas con decoraciones en relieve, formando ondulaciones. Más adelante apareció la cerámica pintada con motivos geométricos, vegetales y animales, incorporándose incluso representaciones humanas. La agricultura y la ganadería estaban plenamente desarrolladas y documentadas. Los poblados estaban formados por viviendas de planta cuadrangular, construidas con ramaje y adobe. La cultura badariense enlaza de forma continua con el período predinástico de Egipto, marcando así la transición hacia los primeros momentos de la historia. Por este motivo, al neolítico egipcio se le suele denominar, de forma general, período predinástico primitivo. Los primeros objetos metálicos aparecieron en el antiguo Egipto, al finalizar este período predinástico primitivo. Poco después se produjo la invención de la escritura y surgió la civilización egipcia como una de las grandes culturas de la antigüedad. Su influencia no solo se extendió por el Mediterráneo, sino también por buena parte del continente africano desde el cuarto milenio antes de Cristo.
En contraste, el Magreb experimentó un estancamiento, permaneciendo habitado por pueblos líbicos de los que se dispone de escasa información. Por ello, resulta difícil hablar de una auténtica edad del bronce en esta región comparable a la del resto del Mediterráneo. De hecho, fueron los fenicios quienes, a partir de aproximadamente el año 1000 a.C., introdujeron las innovaciones que permitieron abandonar definitivamente la edad de piedra en esta zona. África subsahariana. La geografía del África central y meridional presenta una gran uniformidad en comparación con la de otros continentes. Esto se debe a que constituye una de las regiones geológicamente más antiguas del planeta, donde la erosión ha eliminado la mayor parte de las grandes barreras naturales. Entre sus principales rasgos destacan la cuenca del Congo y la depresión del Kalahari, rodeadas por extensas mesetas y antiguos escudos geológicos, presentes en territorios como Angola, Namibia y Zambia. Las principales cadenas montañosas y áreas escarpadas se concentran en el este del continente. Entre ellas sobresalen los montes Drakensberg, Muchinga, Mitumba y Ruwenzori, además de los macizos donde se elevan el Kilimanjaro y el monte Kenia. Más al norte se encuentra el macizo etíope. Todos estos relieves están asociados al Gran Valle del Rift, una gigantesca fractura tectónica de casi 5.000 kilómetros de longitud, formada por fallas, volcanes, bloques elevados, enormes lagos y profundos barrancos. Su recorrido comienza en el sur de Mozambique y llega hasta el Mar Rojo, prolongándose posteriormente por Asia hasta el Valle del Jordán. Precisamente en esta región pudo haberse iniciado la historia del ser humano. Aunque en la actualidad África presenta una gran diversidad de climas, sistemas hidrográficos y ecosistemas, estas condiciones no pueden extrapolarse a la edad de piedra, ya que durante ese largo periodo se produjeron importantes cambios ambientales. De hecho, algunos de estos cambios, combinados con transformaciones geológicas, pudieron desencadenar la aparición y evolución de los primeros homínidos. Todo indica que hace más de 20 millones de años, los primitivos simios habitaban las densas selvas del África oriental. Estos primates, posiblemente pertenecientes a los géneros Proplyopithecus y a Egyptopithecus, se desplazaban a 4 patas entre los árboles. Posteriormente, un importante movimiento tectónico, relacionado de algún modo con la formación del Rift, mantuvo las selvas en la parte occidental del continente, mientras que el este comenzó a secarse, dando lugar a amplias sabanas y praderas. Esta transformación obligó a aquellos primates a adaptarse a un nuevo entorno, favoreciendo la aparición de los primeros antropoides bípedos, probablemente pertenecientes al género Ardipithecus, del que surgirían posteriormente los australopithecos en algún momento comprendido entre hace 6 y 4 millones de años. Aunque no puede descartarse que algunos australopithecos más evolucionados fabricaran herramientas muy rudimentarias, este aspecto continúa siendo objeto de debate. En cambio, existe un consenso mucho mayor al considerar que fueron los miembros del género Homo los primeros en fabricar herramientas de forma planificada, preparándolas antes de necesitarlas y anticipándose a su posible utilización. Es en ese momento cuando comienza propiamente la prehistoria y la edad de piedra. En el África subsahariana, esta etapa suele dividirse siguiendo una terminología de origen anglosajón. Edad de piedra temprana. La denominada Edad de Piedra Temprana abarca desde la aparición de los primeros seres humanos, hace más de 2,5 millones de años, hasta aproximadamente hace 200.000 años.
Durante este extenso periodo tuvieron lugar casi todos los grandes hitos de la evolución humana, ya que los llamados humanos anatómicamente modernos surgieron en sus fases finales. También se produjeron importantes avances culturales, aunque solo han llegado hasta nosotros aquellos realizados en materiales resistentes como la piedra o el hueso. Para facilitar su estudio, esta etapa suele dividirse en dos grandes culturas: oldubayense. El oldubayense recibe su nombre por haber sido identificado en la garganta de Olduvai, aunque existen numerosos yacimientos repartidos por África Oriental y Austral, la mayoría vinculados al Gran Valle del Rift. Las herramientas más antiguas de esta tradición podrían superar los 2,6 millones de años de antigüedad, como indican los hallazgos realizados en la región etíope de Afar. Desde entonces, existe una secuencia prácticamente ininterrumpida de yacimientos hasta hace aproximadamente 1,5 millones de años, lo que permite afirmar que esta cultura perduró durante más de 1 millón de años, e incluso, posiblemente más, si se tienen en cuenta algunos asentamientos de cronología más reciente. El oldubayense se divide en una fase inicial y otra evolucionada, diferenciadas principalmente gracias a los niveles 1 y 2 de la garganta de Olduvai, aunque otros yacimientos han aportado información igualmente relevante. En sus comienzos, las herramientas consistían en piedras talladas de manera muy simple, sin que existiera una estandarización clara en las técnicas de fabricación ni en las formas obtenidas. Con el paso del tiempo, fueron consolidándose procedimientos más definidos y aparecieron tipos de útiles característicos como cantos tallados, poliedros, raederas y denticulados. Es muy probable que también existieran herramientas elaboradas con madera y hueso, aunque estos materiales no se conservaron en las mismas condiciones que la piedra. Los protagonistas de esta extensa tradición cultural fueron diversas especies del género Homo, entre ellas Homo habilis, Homo rudolfensis y las primeras formas de Homo erectus, actualmente clasificadas como Homo ergaster. Estos grupos humanos practicaban la caza solo de forma ocasional, dependiendo sobre todo de la recolección y el carroñeo. Conocían la existencia del fuego, aunque todavía no eran capaces de controlarlo plenamente, y ya construían sencillas estructuras destinadas a protegerse. Achelense. El achelense surgió en África mucho antes que en cualquier otra región del mundo, en un periodo que coincide tanto con la gran expansión de los seres humanos hacia Eurasia, como con la aparición de las primeras formas de Homo erectus. Los bifaces más antiguos conocidos proceden del yacimiento etíope de Konso Gardula y han sido datados en unos 1,9 millones de años. Sin embargo, esta tecnología no abandonó África hasta más de 1 millón de años después. Durante ese largo intervalo, el achelense fue una tradición exclusivamente africana y probablemente solo algunas de las distintas especies humanas que convivían en el continente llegaron a dominar esta tecnología, mientras que en el resto del viejo mundo continuaba predominando la tradición oldubayense. Se considera que el principal impulsor de esta nueva cultura fue Homo ergaster. Uno de los descubrimientos más representativos es el famoso esqueleto casi completo de un individuo juvenil hallado en Nariokotome, identificado como KNM-UT 15000, a orillas del lago Turkana, en Kenia. Aunque el bifaz constituye la herramienta más emblemática del achelense, el repertorio tecnológico se amplió considerablemente con la aparición de hendidores, triedros, bolas poliédricas y una gran variedad de útiles elaborados sobre lascas retocadas.
El achelense africano tuvo además una larga duración, prolongándose hasta hace aproximadamente 200.000 años. En muchas ocasiones recibe el nombre de faure smithiense, en África Oriental, o Stellenbosch, en África Meridional. La expansión de esta tecnología fuera del continente africano probablemente estuvo relacionada con una segunda gran oleada migratoria humana, que sin embargo no llegó a alcanzar las regiones más orientales de Asia. Con el paso del tiempo, la cultura achelense fue desapareciendo, coincidiendo con la aparición de los primeros seres humanos anatómicamente modernos, que poseían una mayor capacidad intelectual y desarrollaron una tecnología mucho más avanzada y variada. Aunque el yacimiento no pertenece al África subsahariana, en Jebel Irhoud, cerca de Marrakech, en Marruecos, se descubrió una mandíbula perteneciente a un humano moderno primitivo, con una antigüedad superior a los 160.000 años. Restos de una cronología similar también fueron hallados en Herto, en Etiopía, lo que permite situar el final de la Edad de Piedra temprana en todo el continente africano alrededor de ese periodo. Middle Stone Age, MSA, la Middle Stone Age, o Edad de Piedra Intermedia, comprende el periodo que se extiende desde el final de la Edad de Piedra temprana, hace aproximadamente 200.000 años, hasta el comienzo de la Late Stone Age, LSA, o Edad de Piedra tardía, hace unos 30.000 años. Aunque cronológicamente puede compararse con el Paleolítico medio europeo, existen importantes diferencias tanto desde el punto de vista cultural como antropológico. Para algunos investigadores, esta etapa presenta una serie de características comunes en todo el continente africano. Entre ellas destacan el empleo de técnicas de talla de tipo Levallois o similares, la fabricación de finas piezas foliáceas bifaciales y una evolución progresiva hacia métodos destinados a obtener hojas y hojitas de piedra en las fases finales de este periodo. Sin embargo, otros especialistas consideran que durante la Middle Stone Age coexistieron dos grandes tradiciones culturales. A medida que aumentan los descubrimientos arqueológicos, la separación entre ambas resulta cada vez menos evidente. Algunos autores interpretan estas diferencias como una consecuencia del tipo de materia prima disponible en cada región, mientras que otros creen que responden a la especialización de las herramientas para adaptarse a entornos tan distintos como los bosques y las sabanas. En una primera fase, parecen predominar las industrias basadas en herramientas elaboradas sobre lascas y en grandes útiles de tipo hacha o azada. Entre las culturas más representativas de esta tradición macrolítica destaca el sangoense, seguido del stilbayense, desarrollado en África Oriental y Austral. En algunos yacimientos, como Cave of Hearts, estas culturas suceden claramente al achelense y muestran una evolución muy marcada hacia la leptolitización, es decir, hacia un aumento progresivo de la proporción de hojas líticas. Los bifaces, inicialmente pequeños y gruesos, fueron transformándose con el tiempo en piezas foliáceas más estilizadas y cuidadosamente trabajadas, en ocasiones realizadas sobre lascas, cuya calidad recuerda a las hojas de laurel del Paleolítico europeo. También son frecuentes las puntas triangulares, mientras que la tradición técnica de tipo Levallois parece mantenerse de forma constante tanto en el tiempo como en el espacio dentro de esta cultura. El stilbayense está documentado tanto en el sur de África como en la región de los Grandes Lagos, así como en territorios como Zambia y Zimbabue. Entre los yacimientos más conocidos se encuentran Pietersburg y Bambata, donde el conjunto de herramientas está formado principalmente por raederas,
puntas y lascas laminares, además de técnicas Levallois polarizadas para obtener lascas alargadas. Por otro lado, la tradición tecnológica más avanzada, basada en la obtención de hojas de piedra y en la creciente utilización de microlitos laminares, está magníficamente representada en los hallazgos del yacimiento de Howison-Spurt, situado en Gauteng, Sudáfrica. En este enclave ya aparecen hojitas de borde abatido y otros microlitos con una antigüedad que alcanza los 70.000 años, lo que convierte a esta industria en una de las principales candidatas a ser el antecedente del Paleolítico superior del Viejo Mundo. A pesar de ello, hasta el momento no se ha podido demostrar una conexión directa entre ambas tradiciones, con la posible excepción de la cueva de Nabaisha, en Kenia. Del mismo modo, esta industria aún no ha podido asociarse con total certeza a restos humanos concretos. Aunque algunos investigadores plantean una posible relación con los humanos modernos primitivos hallados en Border Cave, todavía no existen pruebas concluyentes que lo confirmen. Resulta complicado determinar qué grupos humanos fabricaron cada uno de estos conjuntos de herramientas. Es posible que las industrias más antiguas correspondieran a poblaciones pre-sapiens, mientras que las más evolucionadas fueran obra de los primeros representantes ancestrales de Homo sapiens. De hecho, los humanos modernos primitivos surgieron en África durante esta etapa, como demuestran los hallazgos de Jebel Irhoud, en Marruecos, y Herto, en Etiopía. A estos descubrimientos se suman los restos encontrados en los yacimientos sudafricanos de Border Cave y Glaciers River Mouth. Late Stone Age, LSA. La Late Stone Age, o Edad de Piedra Tardía, constituye el último período del Paleolítico en el África subsahariana. Desde sus primeras fases, conocidas como Early Late Stone Age, ya existían en el sur del continente culturas de tradición microlítica y laminar, también denominadas leptolíticas. En ellas se ha documentado el intercambio e incluso un posible comercio de obsidiana a lo largo de rutas que conectaban el Valle del Rift con Sudáfrica hace aproximadamente 32.000 años. Durante este periodo parecen distinguirse dos grandes tradiciones culturales. La primera es de carácter microlítico y probablemente deriva de la tradición de Howison-Spurt, incluyendo culturas como Roberg y Wilton. La segunda se basa en herramientas elaboradas sobre lascas comunes, como ocurre en las culturas texitoliense, nachicufiense y argeisiense, desarrolladas principalmente en África Central y Oriental. También comprende industrias de carácter macrolítico, entre las que destacan las culturas albany y magosiense. Entre todas las industrias microlíticas, sobresale especialmente el wiltoniense, cuya expansión alcanzó prácticamente todo el extremo sur de África desde hace unos 8.000 años hasta la llegada de la expansión bantú. En sus fases finales, esta cultura ya conocía la fabricación de cerámica, el pulimento de la piedra y la práctica de la ganadería. Además, es posible que también desarrollara formas de agricultura itinerante, por lo que puede considerarse una cultura parcialmente neolitizada. Uno de los yacimientos mejor conservados pertenecientes a esta importante tradición de cazadores-recolectores es el asentamiento de Guisho. La tradición macrolítica tiene uno de sus principales representantes iniciales en la cultura lupembiense, desarrollada en el Valle del Congo. Sus herramientas conservan un aspecto relativamente arcaico, predominando las grandes piezas bifaciales, similares a hachas y azuelas, aunque también aparecen ejemplares bifaciales más finos y elaborados.
Esta tradición parece evolucionar posteriormente hacia la cultura magosiense, denominada así por el yacimiento de Magosi, en Uganda. Se trata de una cultura más reciente, que combina elementos considerados regresivos, como núcleos de clara tradición musteroide, con rasgos mucho más evolucionados, entre ellos finas piezas foliáceas y una abundante producción de microlitos. El magosiense se desarrolló desde hace aproximadamente 12.000 años y perduró hasta épocas relativamente recientes, evolucionando progresivamente hacia una industria donde predominaban los microlitos. En la parte septentrional del África subsahariana también aparecen herramientas avanzadas estrechamente relacionadas con las desarrolladas durante la Middle Stone Age o Edad de Piedra Intermedia. El final de la Late Stone Age, LSA, suele situarse con la aparición de la brillante cultura Nok, vinculada a la introducción de la tecnología del hierro hacia mediados del primer milenio de nuestra era. No obstante, en numerosas regiones más aisladas del continente, las herramientas apenas experimentaron cambios significativos hasta la llegada de la colonización europea. Oriente Medio. Los términos Oriente Medio y Próximo Oriente se utilizan habitualmente como sinónimos para designar la región oriental más cercana a Europa. Sus límites varían según el criterio empleado, aunque en su sentido más amplio hacen referencia al suroeste de Asia e incluyen territorios como Turquía, Siria, Líbano, Israel, los territorios palestinos, Jordania, Irak e Irán. En ocasiones también abarcan Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Yemen, aunque estas zonas no se tratarán aquí. Con frecuencia también se incorpora Egipto dentro de esta región, pero en este caso el Valle del Nilo se considera dentro del apartado dedicado a África. Del mismo modo, Chipre se reserva para el capítulo correspondiente a Europa. En cambio, algunas regiones del Cáucaso limítrofes con Europa sí se incluyen ocasionalmente. Desde una perspectiva histórica y especialmente prehistórica, Oriente Medio constituye una auténtica zona nuclear, es decir, un foco de innovación desde el que surgieron continuos avances tecnológicos y culturales que ejercieron una influencia decisiva no solo sobre las regiones vecinas, sino también sobre gran parte de Eurasia. Paleolítico en Oriente Medio. Paleolítico inferior. La secuencia del Paleolítico inferior en Oriente Medio parece ser muy antigua. La presencia humana en esta región está demostrada gracias a los hallazgos de Dmanisi, en Georgia, donde se descubrieron varios cráneos atribuidos probablemente a Homo ergaster, con una antigüedad comprendida entre 1.850.000 y 1.600.000 años. Estos restos aparecen asociados a una industria lítica muy sencilla, formada por lascas, cantos tallados y núcleos obtenidos mediante extracciones poco organizadas. Todo ello corresponde a un paleolítico inferior arcaico, anterior al desarrollo del achelense. Los primeros bifaces, todavía bastante toscos, aparecieron al sur del lago Tiberíades, en el yacimiento de Ubeidilla, en Israel. Allí también se encontraron cantos tallados, núcleos rudimentarios y algunos restos humanos muy antiguos, conocidos como el hombre de Galilea. Aunque estos fósiles son posteriores a los de Dmanisi, superan igualmente el 1.000.000 de años de antigüedad, si bien su número es muy reducido. Un achelense plenamente desarrollado está representado por el yacimiento de Banat Yaqub, en Israel, con una antigüedad superior a 800.000 años, así como por los yacimientos sirios del Antamne, correspondiente al achelense medio, con unos 500.000 años, y Garmachi,
perteneciente a las fases finales de esta cultura. El achelense final constituye la etapa mejor representada de esta tradición y aparece tanto en yacimientos costeros, como Ras Beirut, en Líbano, como en enclaves situados en el interior, especialmente en el Valle del Jordán, Qatafa y sobre todo Mugaret et Tabún, donde puede observarse la transición hacia el Paleolítico Medio. Esta transición queda reflejada en las denominadas industrias yabrudienses, caracterizadas por una reducción del número de bifaces, un mayor protagonismo de los útiles elaborados sobre lascas y una creciente importancia del método de talla levallois. En el yacimiento de Mugaret el Zutille, el yabrudiense ha sido datado en torno a los 150.000 años de antigüedad. Paleolítico Medio. El Paleolítico Medio de Oriente Medio guarda una gran semejanza con el desarrollado en Europa y en toda la cuenca mediterránea, regiones ocupadas entonces por los neandertales. Su industria lítica, aunque presenta numerosas variantes, se basa fundamentalmente en herramientas musterienses elaboradas sobre lascas. A diferencia de los neandertales clásicos, estos humanos modernos primitivos no desaparecieron, sino que establecieron una continuidad evolutiva con los seres humanos modernos, tanto desde el punto de vista físico como cultural. En términos generales, se distinguen de los neandertales por presentar un rostro considerablemente más pequeño y menos prominente, carecer de espacio retromolar en el maxilar, poseer una frente más alta y disponer de un mentón claramente desarrollado. Aunque la capacidad craneal era similar en ambos grupos, la organización de la cabeza era muy diferente, especialmente en la relación entre el esplacnocráneo y el neurocráneo. Lo que todavía no ha podido resolverse con certeza es si estos humanos modernos primitivos, establecidos en Oriente Medio, representaban una primera avanzada en su posterior expansión hacia Europa. Algunos investigadores sostienen incluso que los Homo sapiens llegaron a Oriente Medio antes que los propios neandertales. Lo que parece claro es que ambas especies atravesaban una fase de expansión. Mientras los neandertales avanzaban desde Europa occidental, los humanos modernos procedían de África, encontrándose en la región del Levante. Los restos fósiles recuperados en esta zona muestran características intermedias que podrían reflejar una combinación de rasgos físicos o al menos un intenso intercambio cultural entre ambas poblaciones. Lo que sí está plenamente documentado es que en numerosos yacimientos, especialmente en Mugaret et Tabún y Amud, los diferentes niveles arqueológicos alternan industrias líticas mústero-levalloisenses, elaboradas principalmente sobre lascas y tradicionalmente asociadas a los neandertales, con otras industrias de tipo laminar y auriñacoide, claramente más avanzadas desde el punto de vista tecnológico. Sin embargo, todavía no ha sido posible determinar con total seguridad cuál de estas tradiciones apareció primero. Todo apunta a que ambas poblaciones convivieron en la región durante varios miles de años. Paleolítico Superior. Hasta hace unas décadas, el conocimiento del Paleolítico Superior en el Mediterráneo Oriental se basaba principalmente en las investigaciones realizadas por René Neville y Dorothy Garrod en diversas cuevas y abrigos rocosos de Galilea, el Monte Carmelo y la región de Judea. En 1934, Neville propuso una clasificación que defendía la existencia de una única línea evolutiva dividida en varias fases. Fase 1, Emiriense, Punta de El Emiré, entre 50.000 y 38.000 a.C. Fase 2, Ahmariense, Punta de El Wad, entre 38.000 y 32.000 a.C. Fase 3, Auriñaciense Levantino Inicial o Anteliense Inferior,
entre 32.000 y 27.000 a.C. Fase 4, Auriñaciense, Levantino medio o Anteliense superior, entre 27.000 y 22.000 a.C. Fase 5, Auriñaciense levantino, final o atlitiense, entre 22.000 y 14.500 a.C. Las investigaciones más recientes, sin embargo, prefieren interpretar el Paleolítico superior levantino como el resultado de dos tradiciones culturales paralelas, diferenciadas principalmente por su tecnología lítica, aunque ambas comparten la fabricación de microlitos. Asimismo, las cronologías tradicionales han sido revisadas y ajustadas. Como ya se ha mencionado, la cultura emiriense representa la transición entre el Paleolítico medio y el Paleolítico superior. Este proceso puede observarse con gran claridad en el yacimiento de Boker Tachtit, en el desierto del Negev, a partir de 44.000 a.C., aunque también está documentado en Ksar Akil. Durante esta etapa, la técnica Levallois evolucionó gradualmente hacia métodos modernos capaces de producir largas hojas de sílex, con las que se fabricaban las características puntas de emiré, buriles y las conocidas lames a chanfrein. La cultura emiriense desapareció aproximadamente hacia 36.000 a.C. Ahmariense. La cultura ahmariense se desarrolló entre 36.000 y 22.000 a.C. y parece derivar directamente del emiriense. A su vez, probablemente dio origen al quevariense temprano o quevariense laminar, vigente entre 22.000 y 13.000 a.C. Su rasgo más característico es una industria claramente laminar, basada en la producción de hojas y hojitas de sílex. Entre sus herramientas destacan las piezas de dorso y los cuchillos, aunque el fósil director es la punta de El Wad, una punta con la base retocada. En cambio, los buriles son escasos, lo que explica que la industria ósea sea bastante diferente de la conocida en el auriñaciense europeo, donde estos útiles especializados desempeñaban un papel mucho más importante. Auriñaciense levantino. El auriñaciense levantino se desarrolló entre 32.000 y 18.000 a.C. y suele dividirse en tres etapas: anteliense inferior, anteliense superior y atlitiense. Su origen sigue siendo objeto de debate. Algunos investigadores consideran que procede del discutido amudiense, mientras que otros creen que deriva del auriñaciense de Europa Oriental, especialmente del documentado en Bacho-Kiro, en Bulgaria. Esta cultura destaca por la abundancia de piezas carenadas, entre las que se incluyen núcleos, raspadores y buriles de aspecto robusto, conocidos como buriles en hocico, obtenidos mediante sucesivos levantamientos. Los núcleos se empleaban para producir grandes lascas y gruesas hojas, que posteriormente servían como soporte para raspadores, buriles y hojas con retoque escamoso. Estas herramientas eran reutilizadas y reafiladas repetidamente hasta adquirir una forma roma y redondeada, con retoques escalonados, siendo finalmente descartadas cuando el desgaste impedía seguir utilizándolas. La industria laminar, menos abundante, incluye hojas de sílex con retoque continuo y pequeños microlitos muy similares a las hojitas de Dufour europeas, aunque con el dorso curvado. También se desarrolló una importante industria ósea, representada principalmente por azagallas biapuntadas y punzones de hueso. La transición hacia el epipaleolítico. Durante la transición entre el Paleolítico superior y el epipaleolítico, se produjo un importante cambio en la forma de fabricar herramientas. En las fases finales del Paleolítico superior, los procesos de talla estaban altamente especializados
para obtener microlitos laminares. Sin embargo, al iniciarse el epipaleolítico, el objetivo dejó de ser la producción de pequeñas hojitas y pasó a centrarse en la obtención de hojas destinadas a fabricar microlitos geométricos. En este contexto apareció la técnica del microburil y comenzaron a fabricarse las primeras puntas de flecha con retoques planos cubrientes, elementos que indican que la invención del arco tuvo lugar durante el Mesolítico. Mesolítico en Oriente Medio. El Mesolítico comenzó hace aproximadamente 15.000 años en Mesopotamia y Egipto, coincidiendo con el final de la última glaciación. El cambio climático provocó un progresivo proceso de desertización que modificó lentamente las condiciones de vida de las poblaciones humanas. Aunque este fenómeno tuvo una gran influencia, probablemente no fue el único factor responsable de la transformación cultural, sino uno de los elementos que impulsaron el progreso de estas sociedades. Durante los primeros momentos del Mesolítico, la caza y la recolección continuaron siendo las principales actividades económicas. Sin embargo, al reducirse las zonas ecológicamente más productivas y concentrarse en torno a ríos, lagos y oasis, la relación entre las comunidades humanas y las especies animales y vegetales se hizo mucho más estrecha. En esta región crecían de forma natural el trigo y la cebada, mientras que abundaban las poblaciones de ovejas, cabras y toros salvajes. Como consecuencia, el antiguo nomadismo fue dando paso a un modo de vida semisedentario. La actividad cinegética evolucionó hacia una especie de simbiosis, en la que los grupos humanos cazaban determinados animales, mientras protegían sus poblaciones frente a otros depredadores para asegurar una futura fuente de alimento. Paralelamente, la simple recolección fue sustituida por un forrajeo organizado y sistemático. Esta etapa recibe el nombre de quevariense. Durante este periodo se consolidó el uso del arco, cuyas flechas podían llevar una única punta lítica foliácea o varias pequeñas piezas incrustadas en el astil, formadas por microlitos laminares, conocidos como puntas de quevara, así como por microlitos geométricos. Posteriormente, la recolección adquirió todavía mayor importancia con la aparición de la cultura natufiense, considerada la manifestación más representativa del Mesolítico en Oriente Medio. El natufiense recibe su nombre del Wadi en-Natuf, un valle situado en territorio palestino. Sus poblaciones eran ya claramente sedentarias, habitando pequeños poblados compuestos por casas circulares construidas con adobe y silos destinados al almacenamiento de grano. Su economía se basaba en un forrajeo altamente especializado en cereales, actividad relacionada con la presencia de microlitos en forma de dientes de hoz, además de morteros, piedras de moler y otros utensilios destinados al procesamiento de los vegetales. En la industria lítica natufiense, prácticamente cualquier pequeña lasca alargada era aprovechada para fabricar herramientas de diferentes tipos. Esta estrategia refleja una mayor economía en la fabricación, aunque en apariencia la calidad técnica de los útiles disminuye. Sin embargo, muchos investigadores interpretan este cambio como una adaptación hacia una economía más flexible, ya que las herramientas obtenidas eran menos especializadas y podían emplearse en múltiples tareas, además de fabricarse rápidamente allí donde surgía una necesidad concreta. Neolítico en Oriente Medio. Hace algo más de 10.000 años, Oriente Medio experimentó una serie de transformaciones tan profundas que este proceso es conocido como la Revolución Neolítica. Su núcleo principal se localizó en Mesopotamia, actual Irak, y Canaán, los actuales Israel y Palestina, aunque también alcanzó el Valle del Nilo en Egipto,
el Líbano, el norte de Siria y el sudeste de Anatolia, en la actual Turquía. Debido a la forma de esta región, recibe el nombre de creciente fértil. Los habitantes de esta zona fueron los primeros en domesticar animales, desarrollando la ganadería, basada principalmente en ovejas, cabras y vacas. La caza continuó practicándose, aunque pasó a desempeñar un papel secundario. Paralelamente surgió la agricultura, con el cultivo de cereales como el centeno, Secale cereale, la cebada, Hordeum hexastichum, el trigo, Triticum dicocum, y otras especies similares. Las evidencias más antiguas de actividades agrícolas proceden del yacimiento de Tel Abu Jureira, en Siria, con una antigüedad cercana a 11.000 años, mientras que los primeros animales domesticados conocidos corresponden a ovicápridos hallados en Zawi Chemi Shanidar, en Irak, datados hace aproximadamente 10.500 años. Desde el creciente fértil, el neolítico se expandió progresivamente hacia Asia, alcanzando la India y China, África, especialmente Egipto, y Europa a través del Mediterráneo. Este proceso transformó profundamente todas las regiones habitadas. Entre las principales innovaciones destacan la aparición de nuevas herramientas como el arco y las flechas, las hoces de piedra, azadas, hachas pulimentadas, molinos, morteros y cucharas. Sin embargo, dos de los avances más importantes fueron el desarrollo de la cerámica y del tejido. La cerámica apareció relativamente tarde dentro del Neolítico, por lo que anteriormente existió un largo periodo conocido como Neolítico precerámico. Las piezas cerámicas más antiguas conocidas proceden de Kalat Yarmo, en el Kurdistán, y están datadas hacia 6750 a.C., mientras que las de Tepe Guram y Tepe Serdam, en Irak, pertenecen aproximadamente al 6500 a.C. Antes de su invención, los recipientes consistían principalmente en cestos impermeabilizados con barro o zulaque, betún natural o bitumen. La adopción de la agricultura provocó la sedentarización de las comunidades humanas. Los grupos dejaron de desplazarse constantemente y comenzaron a establecerse de forma permanente en poblados donde residían durante todo el año. Entre los asentamientos más antiguos destacan Jericó, fechada mediante carbono 14 hacia 9551 a.C., además de Einan, en Israel, Zawi Chemi Shanidar, en Irak, y Tepe Asiab, en Irán. La agricultura y la ganadería incrementaron notablemente la producción de alimentos, mientras que la cerámica permitió almacenarlos y transportarlos con mayor facilidad. Por primera vez aparecieron excedentes, es decir, una producción superior a las necesidades inmediatas de la población. La existencia de estos excedentes favoreció la especialización del trabajo y provocó un extraordinario crecimiento demográfico. Se estima que la población mundial pasó aproximadamente de 10 millones a 100 millones de habitantes, multiplicándose por 10. La combinación del sedentarismo y el aumento de población impulsó el desarrollo de los primeros núcleos urbanos. Jericó, situada en Cisjordania, suele considerarse la primera ciudad del mundo, con unos 2.000 habitantes hacia el 8.000 antes de Cristo. A ella se suman otros importantes asentamientos como Satal Huyuk y Azilar, en Anatolia, Kalat Yarmo, en el Kurdistán, Hasuna y Samarra, en Irak, así como Ras Shamra y Tel Halaf, en Siria. Este proceso conduciría posteriormente al nacimiento de las primeras civilizaciones urbanas. Al mismo tiempo, surgió una clara división del trabajo, apareciendo oficios especializados como agricultores, ganaderos, panaderos, ceramistas, carpinteros y albañiles.
Los grupos que disponían de excedentes comenzaron a intercambiarlos por otros productos mediante el trueque, dando origen a las primeras formas de comercio. En el creciente fértil se comerciaba especialmente con azufre, sal y betún, procedentes del Mar Muerto, además de conchas del Mar Rojo, obsidiana de Anatolia, malaquita procedente de la región del Mar Caspio y otros materiales valiosos. Estos intercambios dejaron de ser exclusivamente locales y comenzaron a desarrollarse redes comerciales regionales relativamente estables que comunicaban distintos poblados. Como consecuencia apareció una nueva figura social, el mercader. Uno de los ejemplos más destacados se encuentra en los yacimientos de Albeida y Baya, en Jordania, donde las excavaciones han sacado a la luz lo que puede considerarse un auténtico bazar del séptimo milenio antes de Cristo. Todos estos cambios generaron importantes diferencias sociales. Surgieron grupos más ricos que otros y aparecieron las primeras figuras con autoridad encargadas de organizar la vida de las comunidades. De este modo nacieron los gobernantes y los sacerdotes, cuya influencia fue aumentando progresivamente. Con el tiempo, algunos individuos concentraron grandes riquezas y establecieron relaciones de dominio primero sobre sus propios poblados y más tarde sobre regiones más amplias. Las desigualdades también comenzaron a manifestarse entre las propias comunidades. Algunos asentamientos prosperaron más que otros, lo que provocó conflictos por el control de las tierras, las fuentes de agua, las principales rutas comerciales y otros recursos estratégicos. Estas disputas terminaron convirtiéndose en auténticas guerras, favoreciendo la aparición de los primeros ejércitos, de líderes militares y, finalmente, del surgimiento de la nobleza y la monarquía. En el Próximo Oriente, la edad de los metales coincide prácticamente con la aparición de los primeros documentos escritos y con el nacimiento de las primeras civilizaciones, por lo que, desde un punto de vista estricto, ya pertenece a la historia. Sin embargo, las fases iniciales del Calcolítico son anteriores a las primeras tablillas escritas y muestran una continuidad cultural con el Neolítico, razón por la que suelen incluirse todavía dentro de los estudios prehistóricos. América. En el continente americano, la Edad de Piedra comenzó mucho más tarde que en el Viejo Mundo y siguió un desarrollo propio. La teoría más aceptada sostiene que el poblamiento humano de América se produjo desde Siberia, atravesando el estrecho de Bering. La principal discusión no gira en torno a la ruta, sino al momento en que tuvo lugar esta migración. Durante la glaciación de Wisconsin, equivalente al Worm europeo, el descenso del nivel del mar permitió la formación del puente terrestre de Beringia, que conectó Asia y América. Este paso solo estuvo disponible durante determinados periodos libres de hielo. Se calcula que existieron al menos dos grandes oportunidades de migración, una de aproximadamente 4.000 años de duración y otra cercana a 15.000 años, tras la cual el puente desapareció definitivamente debido al ascenso del nivel del mar. Según diversos estudios, Beringia comenzó a formarse hace alrededor de 50.000 años, dando lugar a dos grandes hipótesis sobre el poblamiento americano. Teoría del poblamiento temprano. Propone que los primeros seres humanos llegaron a América hace aproximadamente 50.000 años. Teoría del poblamiento tardío. Sostiene que la llegada ocurrió hace unos 15.000 años, siendo la interpretación clásica y la que cuenta con un mayor respaldo arqueológico, aunque no excluye totalmente la posibilidad de ocupaciones anteriores. Durante cerca de 40.000 años, los pueblos amerindios
permanecieron aislados del resto de la humanidad. A lo largo de ese prolongado periodo, lograron adaptarse a 8 grandes zonas climáticas, diversificándose en más de 300 pueblos y desarrollando más de 2000 lenguas, además de crear al menos una docena de civilizaciones de extraordinaria complejidad. Por ello, la terminología y la periodización empleadas para el Viejo Mundo no resultan plenamente adecuadas para América, ya que la evolución cultural del continente siguió un proceso arqueológico propio. Norteamérica y Mesoamérica. En 1958, los arqueólogos Gordon Willey y Philip Phillips propusieron una periodización específica para Norteamérica y Mesoamérica. Período lítico. Equivale aproximadamente al Paleolítico superior del Viejo Mundo y abarca desde la llegada de los primeros pobladores hasta hace unos 10.000 o 12.000 años, dependiendo del modelo cronológico adoptado. Se divide en 2 grandes fases. La primera corresponde a grupos de cazadores-recolectores poco diferenciados, conocidos únicamente por escasos restos arqueológicos. Su industria lítica recuerda a la del Viejo Mundo, con cantos tallados, lascas de aspecto musteriense y bifaces, aunque todavía sin puntas de lanza especializadas. Entre los yacimientos más antiguos destacan Topper, Lewisville y American Falls, en Estados Unidos, además de El Cedral y Tlapacoya, en México. La segunda fase, desarrollada hace aproximadamente 13.000 años, muestra la aparición de culturas de cazadores altamente especializadas, caracterizadas por raspadores, hojas de sílex, buriles y elaboradas puntas de proyectil. Las culturas más representativas son Clovis, Folsom y El Plano, en Nuevo México, aunque existieron muchas otras. Estas industrias, con sus características puntas foliáceas, corresponden a pueblos especializados inicialmente en la caza de grandes animales. Sin embargo, la progresiva reducción del tamaño de las puntas refleja la desaparición de la gran megafauna y la adaptación de los grupos humanos a presas de menor tamaño. Período arcaico. Este período guarda cierta equivalencia con el Mesolítico, aunque presenta características propias. Durante esta etapa se produjo la transición hacia una economía agrícola basada principalmente en el maíz, que surgió a partir de una recolección intensiva de recursos vegetales. El proceso afectó a gran parte de Norteamérica y Mesoamérica y sentó las bases para el desarrollo de las culturas posteriores. En las regiones circumpolares sobrevivieron comunidades cazadoras-recolectoras, conocidas como Arctic Tradition, mientras que las grandes llanuras centrales estuvieron ocupadas por los grupos agrupados bajo la denominación Cultura Cochise, dividida en las fases Sulphur Springs, Chiricahua y San Pedro, desarrolladas aproximadamente entre 5000 y 200 a.C. En estas sociedades la caza siguió siendo fundamental y se documenta la invención del arco hacia 1000 a.C. Período formativo. El período formativo, equivalente al Neolítico, se caracteriza por la consolidación de la agricultura, la cerámica y las primeras comunidades sedentarias. Entre 5000 y 1000 a.C. surgieron poblados permanentes, gobernados por una poderosa clase sacerdotal. La cerámica más antigua conocida del continente americano data aproximadamente del 3500 a.C. Los olmecas representan la cultura más desarrollada de esta etapa. Como los períodos posteriores, corresponden ya al llamado período clásico de las civilizaciones precolombinas. El formativo también suele denominarse preclásico. Constituye el último gran período prehistórico de Mesoamérica antes de la aparición de la escritura. Oasis América. Antes del 3000 a.C.,
Diversos grupos agrícolas mesoamericanos emigraron hacia el suroeste de Norteamérica, llevando consigo el cultivo del maíz, el frijol y la calabaza. Con el tiempo surgió la cultura de los cesteros, considerada el origen de importantes culturas posteriores, como los Anasazi, Hohokam y Mogollón, conocidos actualmente como los indios pueblo. Los constructores de montículos. En las regiones boscosas del este de Norteamérica, especialmente en el valle del Ohio, apareció la cultura Adena, desarrollada entre 1200 a.C., célebre por sus grandes túmulos funerarios. Su monumento más conocido es el Túmulo de la Serpiente, situado cerca de Cincinnati. Posteriormente surgieron otras importantes culturas constructoras de montículos, entre ellas la Hopewell, vigente entre 200 a.C. y 500 después de Cristo, y la cultura del Mississippi, desarrollada entre 900 y 1500 después de Cristo, responsable de grandes centros urbanos como Cahokia, protegida por murallas y caracterizada por enormes plataformas ceremoniales elevadas sobre montículos. Los Olmecas. Los Olmecas constituyen la civilización más avanzada de este período. Surgieron poco antes del 1500 a.C. y desaparecieron poco antes del comienzo de nuestra era, aunque su influencia continuó ejerciéndose sobre numerosos pueblos posteriores. Practicaban la agricultura, conocían la cerámica, eran sedentarios y disponían de una organización social compleja con claras diferencias jerárquicas. Sus restos arqueológicos aparecen distribuidos por buena parte de Mesoamérica, probablemente gracias a una intensa actividad comercial. Aunque no existen pruebas concluyentes de que formaran un imperio o de que dispusieran de un gran ejército, los principales centros ceremoniales conocidos, como San Lorenzo y La Venta, estaban protegidos por murallas y situados en lugares de fácil defensa. Su legado incluye las monumentales cabezas colosales, el calendario solar y un conjunto de signos considerados una forma temprana de escritura. Período Maya preclásico. El origen de la civilización maya mantiene una estrecha relación con el desarrollo de la cultura olmeca. Durante los 2 últimos milenios anteriores a nuestra era, aún dentro de la prehistoria, aparecieron grandes centros urbanos con edificios construidos sobre pirámides y plataformas de piedra, una marcada diferenciación social y un intenso comercio exterior. En esta etapa también se produjeron importantes avances en el trabajo de la obsidiana, el jade y la cerámica pintada. En conjunto, toda Mesoamérica puede considerarse una gran área cultural de larga continuidad histórica. Sus distintas civilizaciones compartían numerosos rasgos, como el origen étnico y lingüístico, las plantas cultivadas, un calendario ritual de 260 días y diversas concepciones religiosas. No obstante, cada una desarrolló manifestaciones artísticas, tradiciones cerámicas, formas de organización política y expresiones religiosas propias que permiten diferenciarlas con claridad. Sudamérica. Al estudiar las primeras civilizaciones de Sudamérica, existen 2 teorías principales sobre el origen de las grandes culturas andinas. Una sostiene que la cuenca del Amazonas permaneció aislada e independiente de las costas del Pacífico, por lo que las culturas andinas evolucionaron de forma autónoma. La otra plantea que existieron intensas relaciones comerciales y amplios movimientos migratorios entre la Amazonía y los Andes. Según esta última hipótesis, algunos historiadores consideran que los fundadores de las grandes civilizaciones andinas fueron pueblos amazónicos dedicados al cultivo de la mandioca y la batata, además de la pesca fluvial, que se establecieron en la Puna
y en los valles andinos, la periodización de la prehistoria sudamericana es más compleja que en otras regiones. Con frecuencia se utiliza el término precerámico para designar un amplio periodo comprendido aproximadamente entre el 20.000 a.C. y el 2000 a.C., que engloba el paleoindio o período lítico y el período arcaico. Debido a la gran variedad de denominaciones existentes, suele emplearse una clasificación simplificada. El término paleoindio es el más utilizado y comprende dos grandes fases. La primera corresponde a industrias líticas más rudimentarias y poco conocidas, propias de grupos humanos aún poco diferenciados. La segunda se caracteriza por la aparición de puntas de proyectil cuidadosamente elaboradas, especialmente puntas de lanza foliáceas. La primera fase, conocida como período protolítico, cuenta con yacimientos cuya antigüedad sigue siendo objeto de debate. Entre ellos destacan Pedra Furada, en Brasil, con una antigüedad cercana a los 50.000 años, y Monteverde II, en Chile, con aproximadamente 33.000 años. También existen yacimientos muy bien documentados, aunque algo más recientes, como Taima Taima en Venezuela, Garzón en Colombia y Piquimachay en Perú. En Piquimachay se han encontrado evidencias de ocupación humana con más de 17.000 años de antigüedad, que perduró hasta hace unos 14.000 años. La cueva de El Guitarrero, en Perú, excavada por el arqueólogo estadounidense Thomas F. Lynch, de la Universidad de Cornell, durante la década de 1970, permitió documentar mediante su estratigrafía todas las etapas de ocupación correspondientes a esta fase de la Edad de Piedra. La segunda fase, correspondiente a los cazadores avanzados, parece coincidir con una expansión de los grupos humanos hacia el sur del continente. Las puntas de lanza especializadas para la caza de grandes animales eran, por lo general, del tipo cola de pescado, aunque guardan gran parecido con las puntas Clovis de Norteamérica. Estas herramientas aún no aparecen en la gruta de Gachi, cerca de San Pedro de Atacama, en Chile, datada hacia el 13.000 a.C., pero sí están presentes en la fase Guitarrero I, en Perú, con unos 15.000 años de antigüedad. Más al sur, en Chile, Monteverde I, próximo a Puerto Montt, ha proporcionado restos de viviendas y herramientas de unos 12.500 años de antigüedad. También destacan los yacimientos de Jobo, en Venezuela, y el Inga, en Ecuador. Desde Chile, la ocupación humana parece haberse extendido hacia la región de Santa Cruz, en Argentina, donde se han hallado restos líticos datados hacia el 11.000 a.C., alcanzando finalmente la Tierra del Fuego, alrededor del 7.000 a.C., como demuestra el yacimiento de Cueva Fel, en Chile. El período precerámico, iniciado hace aproximadamente 7.000 años, presenta evidencias de agricultura, ganadería y de los primeros asentamientos permanentes, donde comenzaron a desarrollarse tanto la arquitectura como las primeras manifestaciones artísticas. Algunos de estos poblados evolucionaron hasta convertirse en importantes centros religiosos de peregrinación. Entre ellos destaca la ciudad de Caral, en Perú, cuyos orígenes se remontan a antes del 2600 a.C. Durante esta etapa se completó la colonización humana de Sudamérica y aumentó considerablemente el aprovechamiento de los recursos marinos. La agricultura americana se caracterizó por una extraordinaria diversidad de cultivos, incluso superior a la del Viejo Mundo. Además del maíz, se cultivaban algodón, mandioca, batata, frijol, tomate, coca, quina, quinoa, papa, tabaco, cacao y chumbera, entre muchas otras especies.
Sin embargo, dos importantes limitaciones frenaron su desarrollo agrícola en comparación con Eurasia: la ausencia del arado y de la rueda. La ganadería también fue mucho más reducida, limitándose al perro, el pavo, el conejillo de Indias y diversos camélidos sudamericanos, como la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco, utilizados como animales de carga, aunque su fuerza no permitía el uso del arado. En contraste, el Viejo Mundo disponía de una mayor variedad de animales domesticados y del arado, lo que favoreció un desarrollo agrícola mucho más avanzado. El período agroalfarero y metalúrgico, también conocido como período cerámico, ofrece numerosos ejemplos de culturas destacadas. Los chibchas fueron algunos de los pobladores más antiguos de Panamá y Colombia, con más de 5.000 años de antigüedad. Mantuvieron una notable continuidad cultural, hasta el punto de que los conquistadores españoles todavía llegaron a conocerlos, aunque ya se encontraban en decadencia. Fueron excelentes agricultores y constructores, pero alcanzaron especial fama por su extraordinaria habilidad para trabajar el oro desde el primer milenio antes de Cristo. Más al sur surgió la cultura de Norte Chico, en Perú, desarrollada entre el 3000 y el 2000 antes de Cristo, considerada el antecedente más directo de la cultura chavín, contemporánea de los olmecas mesoamericanos. La cultura chavín, desarrollada entre el 900 y el 300 antes de Cristo, constituye el máximo referente preincaico de Sudamérica. Su principal centro ceremonial fue Chavín de Huántar, aunque llegó a extender su influencia por gran parte del territorio peruano. La monumentalidad de sus construcciones refleja una sociedad altamente organizada, con una administración eficiente, un comercio activo y un elevado desarrollo en la agricultura y la cerámica. Hacia el año 300 después de Cristo, la cultura chavín fue reemplazada por la cultura mochica o moche, conocida por sus avanzados sistemas de irrigación y por la construcción de grandes huacas o pirámides escalonadas de adobe. Aunque la sociedad mochica estaba fuertemente jerarquizada, nunca llegó a constituir un estado unificado. El primer gran estado andino fue el Imperio Huari, fundado alrededor del año 700 después de Cristo. Los Huari dominaron gran parte de los Andes hasta ser sustituidos por los Chimú, cuya capital, Chan Chan, fue una enorme ciudad construida con adobe y tapial en el actual Perú. Finalmente, los Chimú fueron conquistados por los incas hacia el año 1470. Como último ejemplo de la prehistoria sudamericana, destacan los constructores de cerritos en Uruguay. Hace aproximadamente 4.800 años, desarrollaron una cultura menos conocida, pero de gran interés arqueológico. Sus aldeas tenían forma circular y estaban organizadas alrededor de una plaza central, rodeada de chozas de madera, levantadas sobre pequeños montículos o cerritos. Detrás de las viviendas existían otros montículos destinados a los desechos, y probablemente todo el conjunto estaba protegido por una empalizada, de forma similar a algunas aldeas circulares amazónicas. Todo indica que estos asentamientos llegaron a formar grandes concentraciones humanas, que podrían considerarse auténticas ciudades. La Edad de Piedra en Europa suele dividirse en 3 grandes etapas, siguiendo la clasificación propuesta por John Lubbock en 1865. Paleolítico, la primera etapa o Edad Antigua de Piedra, es el período más antiguo y extenso de la historia europea. Comenzó hace aproximadamente 1 millón de años, con la llegada de los primeros seres humanos, representados por Homo ergaster o Homo antecesor. Posteriormente aparecieron otras especies como Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis
y, finalmente, Homo sapiens sapiens, cuya llegada mediante una nueva migración provocó la desaparición de los neandertales hace unos 50.000 años. Al mismo tiempo que evolucionaban las distintas especies humanas, también se desarrollaban nuevas culturas. Durante el Paleolítico inferior, predominó la cultura achelense. En el Paleolítico medio, apareció la cultura musteriense, característica del hombre de Neandertal, mientras que el chatelperroniense podría representar una fase final de esta tradición. Con la llegada del ser humano moderno, surgieron nuevas culturas como la auriñaciense, gravetiense, solutrense y magdaleniense. Otros aspectos fundamentales del Paleolítico europeo fueron las continuas glaciaciones, el predominio de una economía basada en la caza y la recolección, y el nacimiento del arte paleolítico, que apareció junto con los primeros humanos modernos. En la península ibérica se han descubierto restos humanos en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca con más de 1 millón de años de antigüedad. En concreto, el yacimiento de la Sima del Elefante, perteneciente al Pleistoceno inferior, ha proporcionado restos datados en aproximadamente 1,3 millones de años. Las investigaciones arqueopaleontológicas realizadas en la Sierra de Atapuerca, en Burgos, han identificado restos pertenecientes a 5 especies humanas diferentes: Homo sp, o posible Homo erectus, Pleistoceno inferior; Homo antecesor, Pleistoceno inferior; Homo heidelbergensis, Pleistoceno medio; Homo neanderthalensis, Pleistoceno superior; y Homo sapiens, Holoceno. La presencia de estas especies se relaciona con el poblamiento del valle del río Arlanzón, desde el Paleolítico inferior hasta la Edad del Bronce. Además, cada una de ellas está vinculada a una tecnología lítica concreta. Homo erectus y Homo antecesor al modo 1 u oldubayense, Homo heidelbergensis al modo 2 o achelense, Homo neanderthalensis al modo 3 o musteriense, y Homo sapiens al modo 4 o tecnología laminar, característica del Paleolítico superior. Epipaleolítico o mesolítico, la etapa intermedia o edad media de piedra, comprende el periodo transcurrido desde el final de la última glaciación, hace aproximadamente 12.000 años, hasta la llegada del Neolítico, hace unos 5.000 años. Actualmente se diferencia entre las culturas epipaleolíticas, que mantuvieron el modo de vida paleolítico sin cambios importantes, como la cultura aciliense, y las culturas mesolíticas, que comenzaron a evolucionar hacia el sedentarismo y desarrollaron características propias del futuro neolítico, como la cultura tardenoisiense. Neolítico, la última etapa, o edad moderna de piedra, llegó a Europa desde el Próximo Oriente, a través de la cuenca mediterránea, durante el sexto milenio antes de Cristo. Aunque se cree que pudo existir un neolítico precerámico basado principalmente en la ganadería, la primera gran cultura plenamente neolítica del Mediterráneo fue la de las cerámicas impresas cardiales. Su rasgo más característico era la decoración de la cerámica mediante impresiones realizadas con conchas de berberecho, Cerastoderma echinatum, una técnica que se extendió por ambas orillas del Mediterráneo, desde Dalmacia hasta la península ibérica. Durante el quinto milenio antes de Cristo, esta cultura fue sustituida por la cultura de la cerámica de bandas, originada en la cuenca del Danubio. Su influencia se extendió por el valle del Rin hasta alcanzar la costa atlántica, marcando un cambio decisivo en el desarrollo de las sociedades europeas. Hacia el año 4000 a.C., surgió en el sur de Portugal la civilización de los constructores de megalitos. Esta cultura se prolongó más allá de la Edad de Piedra y continuó desarrollándose durante el Calcolítico,
en una etapa conocida como Neolítico, debido a la dificultad para establecer una separación clara entre ambos períodos. Desde Portugal y otros puntos de la fachada atlántica, el fenómeno megalítico se expandió por toda Europa occidental y continuó evolucionando hasta aproximadamente el año 2500 a.C., ya dentro de la Edad de los Metales. Los constructores de megalitos habitaban poblados fortificados, situados en lugares elevados y fáciles de defender, como colinas. Los monumentos megalíticos eran construcciones realizadas con enormes bloques de piedra apenas trabajados, que en muchos casos pesaban varias toneladas. Existen diferentes tipos. Menhir, gran piedra colocada verticalmente, que probablemente señalaba un lugar simbólico o sagrado. Alineamiento, conjunto de menhires dispuestos en una misma línea. Cromlech, conjunto de menhires organizados formando un círculo. Se cree que tanto los alineamientos como los cromlech funcionaban como templos al aire libre y que podían estar relacionados con observaciones astronómicas. Milladoiro, acumulación de piedras y bloques de distintos tamaños que posiblemente marcaba un lugar sagrado. Dolmen, el monumento megalítico más complejo. Era un enterramiento colectivo, formado por un corredor de acceso y una cámara funeraria construidos con grandes losas de piedra. Todo el conjunto quedaba cubierto por un túmulo de tierra y piedras, creando una especie de colina artificial con una cámara interior. En ella se enterraban conjuntamente los miembros de la comunidad, acompañados de ofrendas funerarias como armas, alimentos, joyas y otros objetos de valor.